Nunca pensé que volvería a pisar Valencia después de lo ocurrido. Habían pasado 5 años desde aquella discusión que lo cambió todo. 5 años sin ver a mi padre ni poner un pie en la casa donde crecí. Pero la llamada de mi hermana Lucía cambió todo en cuestión de segundos. «Papá está enfermo, María. Los médicos dicen que es grave». Su voz sonaba distante, como si ella misma no pudiera creer lo que estaba diciendo. «Deberías venir». No fue una petición ni una orden, simplemente la constatación de un hecho inevitable. Mi padre, ese hombre terco e inflexible que me había echado de casa cuando decidí estudiar arte en lugar de seguir con el negocio familiar, ahora estaba postrado en una cama de hospital. Cáncer de páncreas, fase terminal. Según Lucía, le quedaban pocos meses. Recuerdo perfectamente el momento en que tomé la decisión. Estaba en mi pequeño apartamento de Barcelona, con el teléfono aún en la mano y los ojos fijos en una de mis pinturas a medio terminar. Era un paisaje del Mediterráneo, con esos azules intensos que tanto me recordaban a los veranos de mi infancia en la playa de la Malvarrosa. Mi padre siempre decía que pintar era perder el tiempo, que nunca me daría de comer. 5 exposiciones y varios premios después, seguía pensando lo mismo. «Voy a ir», le dije a Carlos, mi novio, mientras hacía la maleta esa misma noche. Pero no espero una reconciliación milagrosa ni nada parecido. Carlos, que llevaba 3 años aguantando mis silencios cada vez que surgía el tema familiar, simplemente asintió mientras me ayudaba a doblar la ropa. «¿Quieres que te acompañe?» «No», respondí demasiado rápido. «Es mejor que vaya sola». El viaje en tren desde Barcelona hasta Valencia duró casi 3 horas, pero a mí me pareció un suspiro. La mente tiene esa capacidad extraña de distorsionar el tiempo cuando estás atrapado en tus recuerdos. Veía pasar los campos y pueblos por la ventanilla mientras mi cabeza reproducía, una y otra vez, aquella última discusión. «En esta familia somos comerciantes desde hace 3 generaciones, no pintamonas». Esas fueron sus últimas palabras antes de que yo cerrara la puerta de casa para no volver. La Estación del Norte seguía tan majestuosa como siempre, con sus mosaicos modernistas y su bullicio constante. Me sorprendió lo familiar que resultaba todo, como si los 5 años de ausencia se hubieran comprimido en un parpadeo. El olor a horchata, el acento valenciano, los naranjos en las calles, todo me golpeó con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Lucía me esperaba fuera, junto a su coche. Los años le habían sentado bien. Seguía siendo la misma chica práctica y responsable, pero ahora había cierta madurez en su rostro que antes no estaba. Me abrazó con fuerza, sin decir nada, y ese silencio me dijo más que 1000 palabras. «Has cortado el pelo», comentó mientras conducía hacia el hospital. «Te queda bien. ¿Y tú te has casado?», respondí, señalando el anillo en su dedo. «No me invitaste». No era un reproche, solo una constatación. Ella apretó el volante un poco más fuerte. «Fue hace 2 años. Una ceremonia pequeña. Papá insistió en que te llamáramos, pero yo no sabía si querrías venir». La miré de reojo. Mi hermana pequeña, siempre atrapada entre su lealtad a papá y su cariño hacia mí. Durante años, había sido nuestro puente, mandándome fotos de las celebraciones familiares por WhatsApp, contándome cómo iba el negocio, preguntándome por mis exposiciones sin que papá lo supiera. «¿Cómo está mamá?», pregunté, cambiando de tema. «Destrozada. Ya sabes cómo es. Intenta ser fuerte, pero la he pillado llorando cuando cree que nadie la ve. Se pasa el día en el hospital». El Hospital La Fe era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. Seguí a Lucía hasta la planta de oncología, sintiendo cómo el corazón me latía cada vez más rápido. ¿Qué le diría a mi padre después de tanto tiempo? ¿Me reconocería siquiera? Lucía me había dicho que la quimioterapia lo había dejado muy débil. Nos detuvimos frente a la habitación 423. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre mientras leía un libro en voz baja. Al verme en la puerta, dejó caer el libro al suelo. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «María, has venido». Mi padre giró la cabeza lentamente. El hombre que recordaba, alto y fuerte, con ese bigote espeso y la voz potente que hacía temblar las paredes cuando se enfadaba, había desaparecido. En su lugar había un anciano demacrado, con la piel amarillenta y el pelo ralo, pero sus ojos, esos ojos castaños tan parecidos a los míos, seguían siendo los mismos. «Hola, papá»,
dije, y me sorprendió lo débil que sonó mi voz. Un silencio incómodo llenó la habitación. Mi madre se levantó y me abrazó, llorando sobre mi hombro. Olía a la misma colonia de siempre, ese perfume floral que compraba en el mercado del barrio. «Voy a por un café», dijo Lucía, dándonos espacio. Mi madre la siguió, murmurando algo sobre hablar con el médico. Y de repente, estábamos solos mi padre y yo, separados por 5 años de silencio y una cama de hospital. «Te veo bien», dijo finalmente, con una voz ronca que apenas reconocí. «Tú...» empecé, sin saber cómo continuar. «Estoy hecho una mierda, ya lo veo». Intentó reír, pero el sonido se transformó en una tos seca. «No hace falta que mientas». Me acerqué a la silla que había ocupado mi madre y me senté, incómoda. Sobre la mesita había fotos familiares. La boda de Lucía, navidades, cumpleaños, momentos de los que yo no había formado parte. Y entre ellas, para mi sorpresa, un recorte de periódico sobre mi última exposición en Madrid. «La crítica decía que eras buena», comentó, siguiendo mi mirada, «que tenías talento». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Mi padre siguiendo mi carrera? ¿El mismo hombre que había dicho que el arte era cosa de gente que no quiere trabajar de verdad? «Has estado...». «Lucía me mantiene informado», confesó con cierta vergüenza. «Me enseña tus cuadros en internet. Son buenos, María. Muy buenos». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era la reconciliación que nunca esperé, ni el perdón que nunca pedí. Era algo más complejo, más doloroso, y al mismo tiempo más liberador. «¿Por qué ahora, papá?», pregunté, notando cómo las lágrimas comenzaban a nublarme la vista. «¿Por qué no antes?». Él cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, vi algo que nunca había visto en ellos. «Miedo, porque soy un viejo terco», respondió finalmente, «y porque a veces hace falta mirar a la muerte a la cara para darse cuenta de las estupideces que uno ha hecho en vida». Tomé su mano, tan delgada y frágil ahora, la misma mano que una vez golpeó la mesa con furia cuando le dije que rechazaba la plaza de empresariales para irme a la Escuela de Bellas Artes. «Podrías haber llamado», dije, sin poder contener el reproche. «Y tú también», respondió, con un destello de su antigua terquedad. «Somos demasiado parecidos, María. Por eso chocamos tanto». Tenía razón, por supuesto. El orgullo era un rasgo familiar, junto con la cabezonería y el mal genio. Pero ahora, en esa habitación de hospital con olor a medicamentos y muerte, todo eso parecía tan insignificante. «No he venido a discutir, papá». «No, has venido a despedirte», dijo con una franqueza brutal. «Y yo también». Los días siguientes establecimos una rutina extraña pero funcional. Por las mañanas, yo relevaba a mi madre en el hospital mientras ella iba a casa a descansar y a ocuparse del negocio familiar, una tienda de telas en el centro que ahora administraba Lucía. Por las tardes, mi hermana aparecía con su marido Javier, un hombre callado y amable que trabajaba como ingeniero. Y por las noches, generalmente me quedaba sola con papá, en esos momentos extraños en los que el hospital se vuelve un lugar casi irreal, con sus luces tenues y sus silencios pesados. Fue durante una de esas noches cuando todo cambió. Papá estaba más lúcido que de costumbre. La morfina que le daban para el dolor a veces lo dejaba confuso, pero aquella noche sus ojos tenían un brillo especial, como si hubiera tomado una decisión. «Quiero contarte algo, María», dijo de repente, mientras yo hojeaba distraídamente una revista. «Algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a tu madre». Dejé la revista a un lado y me acerqué a la cama. Tenía el rostro serio, casi solemne. «¿De qué se trata?». Tardó un momento en responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Cuando tenía 20 años antes de conocer a tu madre, estuve a punto de irme a Madrid a estudiar Bellas Artes». Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi padre? ¿El mismo hombre que había despreciado mi vocación artística durante toda mi vida? «No te creo», fue lo único que pude decir. Sonrió débilmente. «Lo sé. Parece increíble ahora. Pero es cierto. Incluso llegué a hacer el examen de ingreso. Me aceptaron. Entonces... ¿Qué pasó?». Suspiró profundamente antes de continuar. «Mi padre, tu abuelo Ricardo, enfermó. Un infarto. No tan grave como para matarlo,
pero suficiente para recordarle su mortalidad. Me llamó al hospital y me hizo prometer que me haría cargo del negocio familiar. Era su vida entera, ¿sabes? Lo había construido desde cero después de la guerra. Así que renunciaste, concluí, empezando a entender. Así es. Rompí la carta de aceptación y me inscribí en empresariales aquí en Valencia. Tu abuelo vivió otros 15 años, lo suficiente para verme hacerme cargo de la tienda, casarme con tu madre y tener a Lucía, pero nunca llegó a conocerte a ti. Un silencio espeso se instaló entre nosotros mientras yo asimilaba esta revelación. Toda mi vida había creído que mi padre odiaba el arte, que despreciaba mi pasión, y ahora resultaba que... Por eso te enfadaste tanto cuando te dije que quería ser pintora, murmuré, más para mí misma que para él. Asintió lentamente. Al principio fue como ver un fantasma, como si mi yo de 20 años hubiera vuelto para atormentarme. Estaba celoso, María, celoso de que tuvieras la valentía que a mí me faltó. Pero me echaste de casa, le recordé, sintiendo cómo la vieja herida volvía a abrirse. Me dijiste que era una vergüenza para la familia, y no ha habido un solo día en que no me haya arrepentido, confesó, con la voz rota. Pero el orgullo, el maldito orgullo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Todo cobraba sentido ahora. Sus comentarios despectivos sobre mis estudios, su negativa a hablar de mi carrera, incluso aquella vez que rompió uno de mis bocetos cuando lo encontró en mi habitación. No era odio lo que sentía hacia el arte, era dolor por lo que él mismo había renunciado. ¿Sigues pintando?, pregunté, recordando al joven que había sido mi padre. Un extraño para mí. Negó con la cabeza. Lo dejé por completo cuando prometí hacerme cargo del negocio. Ni un solo dibujo en 50 años. Es una lástima, dije sinceramente. Lo es, admitió. Pero tuve otras alegrías. Tu madre, vosotras. La tienda no era mi sueño, pero logré hacerla prosperar. Se quedó callado un momento, perdido en sus recuerdos. Luego, con un esfuerzo visible, se incorporó ligeramente en la cama. Hay algo más, María. En casa, en mi despacho, hay una caja fuerte detrás del cuadro de la albufera. La combinación es la fecha de tu nacimiento. Dentro encontrarás algunos papeles importantes y un cuaderno de dibujos. Lo he guardado todos estos años. Esa noche, después de que papá se durmiera, volví a casa con la cabeza dando vueltas. La casa familiar, en el barrio del Carmen, seguía exactamente igual que cuando me fui. Los mismos muebles antiguos, los mismos retratos familiares en las paredes, el mismo olor a jazmín que mamá cultivaba en el patio interior. Mamá ya estaba dormida, agotada por el estrés y las largas horas en el hospital. Me dirigí al despacho de papá, una habitación austera donde siempre hacía las cuentas de la tienda. Efectivamente, detrás del cuadro de la albufera, esa laguna que tanto le gustaba pintar a Sorolla, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marqué mi fecha de nacimiento, 26/05/82. La puerta se abrió con un clic metálico. Dentro había varios documentos, la escritura de la casa, algunos certificados de acciones, pólizas de seguros y, al fondo, un cuaderno gastado de tapas negras. Lo saqué con cuidado, casi con reverencia, y lo abrí. Las primeras páginas contenían dibujos a carboncillo, paisajes urbanos, retratos de desconocidos, estudios de manos y rostros. Eran buenos, sorprendentemente buenos para alguien autodidacta. Conforme avanzaba en el cuaderno, los dibujos se volvían más elaborados. Había acuarelas de la costa valenciana, óleos pequeños de escenas cotidianas, incluso algunos desnudos artísticos que me hicieron sonrojar al pensar en mi padre como el joven que los había creado. En las últimas páginas, el estilo cambiaba. Los trazos se volvían más seguros, más personales. Y entonces lo vi, un autorretrato a lápiz, fechado una semana antes de la supuesta fecha del examen de ingreso. Mi padre a los 20 años, con el pelo oscuro y una mirada intensa, tan parecida a la mía que resultaba inquietante. Y detrás de esa página, pegada cuidadosamente, una carta amarillenta. Estimado señor Torres, nos complace informarle que ha sido aceptado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid para el curso académico 1970-71. No pude contener un sollozo. La carta estaba intacta, no rota como él había dicho. La había guardado todos estos años,
como un recordatorio de lo que pudo ser y no fue. Seguí explorando el cuaderno y encontré algo aún más sorprendente. Recortes de periódicos sobre mis exposiciones, críticas de mis obras, incluso fotos tomadas disimuladamente en alguna de mis muestras. En una de ellas se me veía sonriendo junto a Carlos durante mi primera exposición en Barcelona. ¿Había venido mi padre a verme sin que yo lo supiera? La última página del cuaderno contenía un único dibujo. Un retrato mío, basado claramente en una fotografía reciente. El trazo era tembloroso, inseguro, como si la mano que lo había dibujado estuviera fuera de práctica. Pero la mirada, la expresión, había captado algo esencial en mí. Debajo, con una caligrafía cuidada, había escrito: María, Madrid, 2019. Pasé el resto de la noche sentada en el despacho, hojeando una y otra vez el cuaderno, tratando de reconciliar al padre que creía conocer con este hombre que me revelaban sus dibujos. Al amanecer, cuando mamá se levantó para ir al hospital, me encontró todavía allí, con los ojos enrojecidos. ¿Has dormido algo, hija?, preguntó preocupada. Le mostré el cuaderno sin decir palabra. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, y comenzó a pasar las páginas. ¿Lo sabías?, pregunté finalmente. Negó con la cabeza. Sabía que dibujaba cuando éramos jóvenes. A veces hacía retratos de mí, pero dejó de hacerlo poco después de casarnos. Nunca me dijo por qué. Hizo una pausa, contemplando el autorretrato. Aunque siempre sospeché que tenía que ver con tu abuelo. ¿Por qué no me lo dijo antes? La pregunta sonaba infantil, incluso a mis propios oídos, pero necesitaba saberlo. Mamá cerró el cuaderno y me miró con esos ojos cansados que parecían haberlo visto todo. Tu padre es un hombre complicado, María. Lo que hizo contigo, alejarte cuando elegiste el arte, creo que fue su forma retorcida de protegerte, de asegurarse de que estabas realmente comprometida, de que no te rendirías como él lo hizo. Eso no tiene sentido. Para él sí lo tenía. Suspiró. Siempre dijo que si volvías, si abandonabas por la primera dificultad, entonces no era tu verdadera vocación. ¿Y si hubiera vuelto? Pero no lo hiciste, sonrió débilmente. Eres tan testaruda como él. Esa mañana, cuando volví al hospital, llevaba el cuaderno conmigo. Papá estaba despierto, mirando por la ventana con expresión ausente. Se sobresaltó cuando puse el cuaderno sobre su regazo. ¿Por qué me echaste de casa si entendías lo que significaba para mí?, pregunté, sin rodeos. Me miró largamente antes de responder. Porque tenía miedo de que acabaras como yo, renunciando por obligación, por lealtad, viviendo una vida a medias. Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño limbo emocional. Por un lado, sentía que por fin estaba conociendo a mi padre, al verdadero Antonio Torres, no al comerciante hosco y práctico que creí que era, sino al hombre complejo y contradictorio que se escondía tras esa fachada. Por otro lado, no podía ignorar el reloj invisible que marcaba el tiempo que nos quedaba juntos. Cada día que pasaba, su cuerpo se deterioraba un poco más. Sus momentos de lucidez se volvían más escasos, más preciosos. Un martes por la tarde, mientras esperaba a que Lucía llegara para relevarme, me encontré dibujando distraídamente en mi cuaderno. Papá dormitaba, su respiración cada vez más laboriosa. Sin pensarlo mucho, comencé a trazar su rostro. Las arrugas profundas, la mandíbula afilada que los años no habían suavizado, los pómulos marcados que Lucía había heredado. Estaba tan concentrada que no noté cuando abrió los ojos. ¿Me estás retratando?, preguntó con voz ronca. Me sobresalté, casi dejando caer el cuaderno. Solo un boceto, respondí, algo avergonzada. No tengo aquí mis materiales apropiados. ¿Puedo verlo? Dudé un momento antes de darle el cuaderno. Era un dibujo rápido, imperfecto, pero había capturado algo esencial en él, una dignidad testaruda frente a la enfermedad. Lo miró largamente, pasando los dedos por encima del papel, como si quisiera sentir los trazos. Es bueno, dijo finalmente. Tienes talento de verdad, no como yo. También tienes talento, protesté. He visto tus dibujos. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Afición nada más. Lo tuyo es distinto. Es auténtico. Ese pequeño reconocimiento, tan simple y tan tardío,
Significó más para mí que todos los premios y críticas positivas de mi carrera. Me quedé sin palabras, incapaz de expresar lo que sentía. Quiero que me prometas algo, María. Continuó, aprovechando mi silencio. Cuando yo no esté, quiero que ayudes a tu hermana con la tienda. Lo miré confundida. Pero Lucía se maneja perfectamente. Y yo tengo mi carrera en Barcelona. No digo que la abandones. Me interrumpió. Solo que la ayudes a venderla. ¿Venderla? La sorpresa me dejó sin aliento. Pero la tienda es la herencia familiar. Es lo que el abuelo me impuso a mí, completó con amargura. No quiero que sea una carga para vosotras. Lucía tiene su profesión, es contable. Solo sigue con la tienda por lealtad hacia mí. Y tú tienes tu arte. Pero mamá, tu madre está de acuerdo. Hemos hablado de esto. La tienda nos dio de comer, pero también se llevó muchas cosas. No quiero que vosotras paguéis ese precio. Era difícil asimilar lo que estaba diciendo. La tienda de telas Torres siempre había sido el centro de nuestra vida familiar. Las comidas de los domingos giraban en torno a las ventas de la semana. Las vacaciones se programaban según la temporada baja. Incluso mi habitación de adolescente tenía muestras de telas pegadas en las paredes para que opinara sobre los nuevos productos. Venderla parecía casi un sacrilegio. ¿Y qué pasa con todo el esfuerzo que has dedicado? ¿Con lo que construyó el abuelo? Papá sonrió débilmente. A veces, María, el mayor acto de amor es liberar a alguien de una obligación. Tu abuelo no lo entendió. Yo tardé demasiado en comprenderlo. No quiero cometer el mismo error. Esa conversación me dejó pensativa durante días. Era como si mi padre, en sus últimos momentos, estuviera intentando reescribir nuestra historia familiar, romper un ciclo de sacrificios impuestos. El jueves siguiente, Lucía y yo nos quedamos solas en la cafetería del hospital, mientras mamá estaba con papá. Era la primera vez en semanas que teníamos un momento para hablar a solas, sin la tensión de la enfermedad flotando directamente sobre nosotras. ¿Papá te ha hablado de vender la tienda?, pregunté, removiendo distraídamente mi café ya frío. Lucía asintió. Desde hace meses. Incluso antes de empeorar. ¿Y tú qué piensas? Mi hermana se tomó su tiempo para responder, jugueteando con la alianza en su dedo. Creo que sería lo mejor. La verdad es que nunca me ha apasionado. Lo hago bien. Tengo cabeza para los números, pero no es lo que habría elegido. La miré sorprendida. Lucía siempre había sido la hija perfecta, la que seguía los planes establecidos sin protestar. ¿Y qué habrías elegido? Se sonrojó ligeramente. Te vas a reír. Siempre quise estudiar historia del arte. Me fascinaba, desde pequeña, esos viajes que hacíamos a Italia, al Prado, pero después de lo que pasó contigo, no me atreví ni a mencionarlo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo. ¿Por eso me mandabas fotos de los museos que visitabas? Supongo, admitió con una sonrisa tímida. Era mi forma de vivir un poco a través de ti. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Dos hermanas que apenas se conocían, separadas no solo por la distancia, sino por las expectativas y los secretos familiares. Nunca es tarde, ¿sabes?, dije finalmente. ¿Podrías estudiar ahora? ¿A los 33, con un matrimonio y un trabajo estable? ¿Por qué no? Yo volví a la universidad a los 28 para hacer un máster. Lucía pareció considerar la idea por un momento, pero luego sacudió la cabeza. No sé, María. Es complicado. Javier y yo estamos intentando tener un hijo. Piénsalo, al menos, insistí. Es lo que papá querría ahora, que seamos fieles a nosotras mismas. Esa noche, en casa, descubrí algo más. Estaba buscando unas fotos antiguas en el desván cuando encontré una caja de madera con las iniciales AT grabadas. Dentro había carpetas con contratos viejos de la tienda, facturas amarillentas y un sobre grande con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi padre. Lo abrí con manos temblorosas. Contenía solicitudes de becas para estudiar Bellas Artes en Madrid, Barcelona, incluso una para la Academia de San Fernando. Todas estaban rellenadas con mis datos, fechadas el mismo año en que me fui de casa. Papá nunca las había enviado. Bajé a la cocina, donde mamá preparaba una tortilla de patatas para la cena. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrándole las solicitudes. Dejó la espátula a un lado y se secó las manos en el delantal antes de tomar los papeles. Ay, María,
Esto fue después de vuestra pelea. Tu padre las preparó cuando se dio cuenta de que te habías ido en serio. Quería enviártelas, ayudarte económicamente sin que lo supieras, a través de estas becas. Pero luego supimos que ya habías conseguido entrar en Barcelona por tu cuenta, con aquella beca de la fundación. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me llamó? Mamá me miró con tristeza. Ya sabes cómo es. El orgullo, la vergüenza. Creo que en el fondo estaba aliviado de que hubieras seguido adelante sin su ayuda. Confirmaba que era tu verdadera vocación. Volví a pensar en lo que me había dicho en el hospital. Tenía miedo de que acabaras como yo, renunciando por obligación, por lealtad. Ha estado protegiéndome a su manera retorcida, murmuré, más para mí que para mamá, alejándome para que no volviera por obligación familiar. Tu padre siempre ha tenido formas extrañas de demostrar su amor, suspiró mamá. Demasiado tarde me di cuenta de cuánto le había costado renunciar a sus sueños. No quería que vosotras pasarais por lo mismo. La condición de papá empeoró rápidamente en los días siguientes. Los médicos dijeron que el cáncer se había extendido al hígado, que ya no había nada que hacer, excepto mantenerlo cómodo. La morfina lo mantenía sedado la mayor parte del tiempo, apenas consciente de nuestra presencia. El domingo por la tarde estaba sola con él, cuando ocurrió algo extraordinario. Abrió los ojos de repente, completamente lúcido, y me miró como si acabara de reconocerme. María, dijo con una claridad sorprendente, quiero ver tus cuadros. Te he traído catálogos de mis exposiciones, respondí, alcanzando mi bolso. No, quiero verlos de verdad. Llévame a Barcelona. Papá, no puedes viajar en tu estado. Entonces tráelos aquí. Quiero ver cómo pintas. Una vez, antes de irme. Su petición era imposible. Lo sabíamos ambos. Mis cuadros grandes no cabrían en la habitación del hospital y estaban en mi estudio de Barcelona. Pero había algo tan desesperado en su voz que no pude negarme por completo. Tengo una idea mejor, dije. Voy a pintar algo para ti. Aquí mismo. Al día siguiente volví con un caballete pequeño, lienzos, óleos y pinceles. Instalé todo junto a la ventana de la habitación, donde la luz era mejor, y comencé a pintar mientras él me observaba. Elegí hacer un paisaje de la Albufera, ese mismo lugar que aparecía en el cuadro que ocultaba su caja fuerte. Los tonos azules y verdes del agua, los juncos dorados, el cielo de atardecer con sus tonalidades naranjas y rosadas. Durante 3 días, pinté mientras él dormitaba, despertándose ocasionalmente para observarme en silencio. En esos momentos, sentía que por fin estábamos comunicándonos de verdad, sin palabras, a través del lenguaje universal del arte que ambos entendíamos pero que nunca habíamos compartido. El cuadro estaba casi terminado cuando llegué al hospital el jueves por la mañana, pero la habitación estaba vacía, la cama deshecha. Sentí que el corazón se me paraba. Lo han trasladado a cuidados intensivos, me informó una enfermera. Su madre y su hermana están allí. Corrí por los pasillos, con el miedo apretándome la garganta. Encontré a mamá y Lucía abrazadas frente a la puerta de la UCI. ¿Qué ha pasado?, pregunté sin aliento. Ha tenido una hemorragia interna, explicó Lucía, con los ojos enrojecidos. Los médicos dicen que es cuestión de horas. No nos permitieron entrar los 3 a la vez. Nos turnamos durante todo el día, en vigilias de 20 minutos que se hacían eternos. Papá estaba inconsciente, conectado a máquinas que pitaban con un ritmo monótono. Sus manos, esas manos que una vez dibujaron retratos llenos de vida, ahora descansaban inertes sobre la sábana blanca. Cuando llegó mi turno por la tarde, me senté junto a él y tomé su mano fría entre las mías. El cuadro está casi terminado, le dije, aunque sabía que no podía oírme. Solo falta el horizonte, esa línea donde el cielo y el agua se confunden. Siempre ha sido la parte más difícil para mí, encontrar ese punto exacto donde una cosa se transforma en otra. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Había tanto que no habíamos hablado, tantos años perdidos en silencios y malentendidos. Voy a cuidar de mamá y de Lucía, prometí, y voy a seguir pintando. Cada cuadro será un poco para ti también, para ese artista que no pudiste ser. No hubo respuesta, solo el pitido constante de las máquinas. No sé cuánto tiempo pasé así, sosteniendo su mano, hablándole de mis proyectos, de exposiciones futuras, como si aún tuviéramos todo el tiempo del mundo.
Cuando la enfermera vino a avisarme que mi tiempo había terminado, me incliné para besarle la frente. «Te quiero, papá», susurré. A pesar de todo, quizás incluso por todo. Papá murió esa noche, mientras yo terminaba el cuadro en la habitación vacía que había ocupado durante semanas. No estuve junto a él en el momento final. Fue Lucía quien estaba de guardia, quien vio cómo los monitores cambiaban su ritmo antes de quedar en silencio. A veces me pregunto si fue mejor así, si él lo prefirió de ese modo. Su vida había estado marcada por las despedidas incompletas, por las conversaciones inacabadas. Quizás era apropiado que su muerte también lo fuera. El día del funeral, coloqué el cuadro terminado junto a su ataúd, la albufera al atardecer, con ese horizonte difuso donde no se sabe dónde termina el cielo y dónde empieza el agua, y en una esquina, casi imperceptible, pinté la silueta de un hombre joven, sentado frente a un caballete, contemplando ese mismo paisaje. El día después del funeral fue extrañamente luminoso, como si Valencia quisiera recordarnos que la vida continuaba a pesar de todo. Las calles resplandecían bajo un sol implacable, mientras caminábamos de vuelta a casa desde la iglesia de San Nicolás, donde tantas generaciones de valencianos habían despedido a sus muertos. Yo llevaba el cuadro de la albufera conmigo, abrazado contra el pecho como un escudo. No había podido dejarlo en el cementerio. Sentía que ese pedazo de lienzo contenía algo demasiado íntimo, demasiado frágil para abandonarlo a la intemperie. La casa familiar parecía distinta ahora, más grande y a la vez más vacía. Los vecinos y familiares lejanos seguían allí, llenando el salón con conversaciones en voz baja y platos de comida que nadie tocaba. La tía Consuelo, hermana de mi madre, se había instalado en la cocina como un general en su cuartel, organizando bandejas de jamón, tortilla y pan con tomate que distribuía entre los visitantes con eficiencia militar. «Deberías comer algo, María», me regañó cuando me vio pasar hacia las escaleras. «Estás en los huesos». «Luego, tía», prometí, aunque sabía que el nudo en mi garganta no me permitiría tragar nada en horas. Me refugié en mi antigua habitación, que mamá había mantenido intacta desde mi partida. Las muestras de tela seguían en la pared, junto a mis primeros bocetos, y un póster descolorido de la exposición de Sorolla que había visto con papá cuando tenía 15 años. Fue la primera y única vez que fuimos solos a un museo. Recordaba su incomodidad inicial, su silencio mientras recorríamos las salas, y luego, gradualmente, cómo empezó a señalar detalles en los cuadros, la forma en que Sorolla capturaba la luz mediterránea, el movimiento del agua, la vida cotidiana en la playa. Ahora entendía por qué sabía tanto, por qué veía cosas que el visitante común pasaba por alto. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis recuerdos. Era Javier, el marido de Lucía, con expresión incómoda y un sobre en la mano. «Perdona que te moleste, María. Don Emilio, el notario, acaba de llegar. Dice que tu padre dejó instrucciones específicas para que se leyera el testamento hoy mismo, con la familia inmediata». «¿Hoy?», me sorprendió la urgencia. «¿No se suele esperar más tiempo?». Javier se encogió de hombros. «Según él, tu padre insistió en que fuera así. Os esperan en el despacho». El despacho de papá había sido adecentado para la ocasión. Alguien había quitado los papeles que normalmente cubrían la mesa de caoba y había colocado 4 sillas frente al notario, un hombre calvo y delgado que había sido amigo de mi padre desde la universidad. Mamá y Lucía ya estaban sentadas cuando entré, ambas con la compostura que siempre las había caracterizado en público. Solo sus ojos enrojecidos delataban el dolor que sentían. «Ah, María, ya estamos todos», dijo don Emilio ajustándose las gafas. «Sé que el momento es difícil, pero Antonio fue muy claro respecto a sus deseos». Sacó un documento de su maletín y carraspeó antes de comenzar a leer. Yo, Antonio Torres Mestre, en pleno uso de mis facultades mentales. Las formalidades legales se sucedieron durante varios minutos. La casa quedaba para mamá, como era de esperar. Había algunos ahorros y seguros que se repartirían entre los 3. Nada sorprendente hasta que don Emilio llegó a la parte sobre la tienda. Respecto al negocio familiar, la tienda de telas Torres, que he dirigido durante 40 años, es mi voluntad que sea vendida a precio de mercado. El valor obtenido se dividirá en 3 partes. 1/3 para mi esposa, Carmen Vidal, 1/3 para mi hija menor, Lucía Torres Vidal, y 1/3 para mi hija mayor,
María Torres Vidal, con la condición expresa de que ésta lo utilice para establecer un taller de arte en Valencia donde pueda desarrollar su obra y, si así lo desea, enseñar a otros. Me quedé sin aliento. ¿Un taller en Valencia? ¿Mi padre quería que volviera a establecerme en mi ciudad natal? Hay una carta para ti, continuó don Emilio, extendiéndome un sobre. Antonio me pidió que te la entregara junto con esto. Esto era una llave pequeña que no reconocí. La tomé, confundida, mientras el notario seguía con la lectura del testamento, pero apenas presté atención al resto. Entre mis dedos, la llave parecía quemar con preguntas sin respuesta. Cuando don Emilio terminó y se marchó, nos quedamos los cuatro en silencio. Finalmente, fue Lucía quien habló primero. «Así que quiere que vendamos la tienda», dijo con una mezcla de alivio y culpabilidad. «No es exactamente una sorpresa. Ya me lo había comentado», asintió mamá, sorprendiéndonos a ambas. Llevaba años pensándolo, pero no encontraba el momento adecuado. Creo que al final, la enfermedad le dio la claridad que necesitaba. «¿Y estás de acuerdo?», pregunté, aún incrédula. La tienda había sido toda la vida de mamá también, el lugar donde había trabajado codo con papá desde que se casaron. Ella sonrió débilmente. «Tengo 65 años, María. No voy a ponerme a atender a clientas exigentes ahora. Además», hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si compartir algo más. «Tu padre y yo teníamos otros planes». «¿Qué planes?», preguntó Lucía, tan sorprendida como yo. «Viajar, ver mundo. Todas esas cosas que nunca pudimos hacer porque la tienda nos ataba aquí. Antonio tenía una lista de museos que quería visitar, aunque nunca te lo dijo», añadió, mirándome. «Supongo que ya no podremos hacerlo juntos, pero quizás yo pueda cumplir ese sueño por los dos». La idea de mamá viajando sola por Europa, visitando el Louvre o los Uffizi, tenía algo de conmovedora y a la vez de profundamente triste. Otra promesa incumplida, otro futuro robado por el tiempo y las circunstancias. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, abrí la carta de papá en la soledad de mi habitación. Su caligrafía, normalmente firme y clara, mostraba ahora la fragilidad de sus últimos días. «Querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Hay tantas cosas que quisiera haberte dicho a la cara, pero el tiempo y mi propia cobardía me lo impidieron. La llave que te ha entregado Emilio abre un local en la calle Caballeros, número 27. Lo compré hace 6 meses, cuando los médicos me dijeron que no había esperanza. Es un antiguo taller de carpintería que ha estado cerrado durante años. Necesita reformas, por supuesto, pero tiene buena luz y espacio suficiente para tus cuadros grandes. Creo que podrías hacer algo hermoso allí. No es una obligación, por supuesto. Puedes venderlo si prefieres seguir en Barcelona. Solo quería ofrecerte un camino de regreso, si alguna vez lo deseas. Hay algo más que debes saber. Entre mis papeles encontrarás documentos sobre una exposición que estaba organizando con tu trabajo. Contacté con la Galería Tema. Les mostré tu catálogo y estaban interesados. Todo está preparado para octubre, si tú aceptas. Sé que es tarde para enmendar mis errores, pero al menos puedo intentar dejarte un camino más fácil del que yo tuve. Tu talento merece ser visto, María. Siempre lo supe, incluso cuando no podía decírtelo. Perdóname por los años perdidos, por el orgullo, por todo. Te quiere, papá». Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta en algunas palabras. Mi padre, el hombre práctico y terco que nunca hablaba de sentimientos, había planeado todo esto en secreto, como su último acto de redención. Un taller en Valencia, una exposición en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, un puente tendido hacia un futuro que nunca habíamos imaginado compartir. A la mañana siguiente, con la carta aún resonando en mi cabeza, decidí ir a ver el local. La calle Caballeros estaba en pleno barrio del Carmen, la zona más antigua y bohemia de Valencia, con sus callejuelas estrechas y sus edificios medievales. El número 27 resultó ser un edificio de piedra del siglo XIX, con grandes ventanales en la planta baja y una puerta de madera desgastada. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. El interior estaba oscuro y polvoriento, con restos de maquinaria antigua y maderas apiladas en las esquinas. Pero cuando abrí los ventanales, la luz inundó el espacio revelando sus posibilidades. Techos altos con vigas de madera, paredes de ladrillo visto,
un patio interior con una higuera que se asomaba desde la casa vecina. Era, a pesar del abandono, exactamente el tipo de espacio con el que cualquier artista soñaría. Me senté en el suelo polvoriento, en medio de aquel local vacío que ahora me pertenecía, y sentí una extraña mezcla de gratitud y pesar. Mi padre había encontrado una forma de comunicarse conmigo a través del tiempo, de tender un puente sobre el abismo que nos había separado. Era, a su manera, una invitación a reescribir nuestra historia familiar. ¿Te gusta? La voz de Lucía me sobresaltó. Estaba en la puerta, observándome con una sonrisa tímida. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, pregunté, limpiándome disimuladamente las lágrimas. Papá me lo contó hace un mes. Me pidió que me asegurara de que lo vieras, si por alguna razón te resistías. Se acercó y se sentó a mi lado, ambas contemplando la luz que entraba por los ventanales, proyectando sombras geométricas en el suelo de madera. La venta de la tienda resultó ser más complicada de lo que esperábamos. No por falta de interesados. El local estaba en una buena zona comercial y tenía una clientela fiel, sino por el peso emocional que implicaba para todos nosotros. Cada vez que entrábamos allí para hacer inventario o reunirnos con posibles compradores, los recuerdos nos asaltaban como fantasmas. Papá tras el mostrador calculando metros de tela, mamá aconsejando a clientas indecisos, Lucía y yo jugando de pequeñas entre los rollos de seda durante los veranos. ¿Recuerdas cuando construimos aquella cabaña con las muestras de terciopelo?, me preguntó Lucía una tarde mientras revisábamos los libros de contabilidad. Papá fingió enfadarse, pero luego se metió dentro con nosotras y nos contó historias. Sonreí ante el recuerdo, y aquella vez que derramé café sobre las telas importadas de Italia, y él dijo que había sido él para que mamá no me regañara. Siempre te protegía a su manera, dijo Lucía pensativamente. Incluso cuando parecía estar enfadado contigo. Me quedé callada, asimilando esa verdad que apenas comenzaba a comprender. Mi padre había sido un hombre complejo, lleno de contradicciones y silencios, pero también de un amor que no supo expresar hasta que fue demasiado tarde. Finalmente, en junio, encontramos un comprador adecuado, una pareja joven que quería mantener el negocio de telas pero modernizarlo, incorporando diseños contemporáneos y una tienda online. A mamá le gustó la idea de que el legado continuara de alguna forma, aunque con otro nombre y otras manos. Torres siempre será Torres, dijo el día que firmamos la venta, con una mezcla de melancolía y aceptación. La gente del barrio seguirá llamándola así durante años. Ese mismo día, con el cheque recién cobrado y dividido en 3 partes según el testamento, Lucía me hizo una propuesta inesperada mientras tomábamos horchata en una terraza cercana a la catedral. He estado pensando, dijo, removiendo nerviosamente su bebida. Quizás podría ayudarte con el taller. ¿Ayudarme? ¿A qué te refieres? Ya sabes, con la reforma, la gestión, siempre se me han dado bien los números y la organización, y tú eres un desastre con el papeleo, añadió con una sonrisa burlona. Podría ser tu socia en la parte administrativa. Me vendría bien un cambio. La miré, sorprendida. ¿Y la contabilidad? ¿Y tus planes de formar una familia? Lucía suspiró profundamente antes de responder. Javier y yo hemos decidido tomarnos las cosas con calma. Después de todo lo que ha pasado, bueno, me he dado cuenta de que hay cosas que no quiero posponer más, como estudiar historia del arte, añadió, con un brillo de determinación en los ojos. Me he matriculado en la universidad para el próximo curso. A tiempo parcial, claro. Me quedé sin palabras. Mi hermana pequeña, la sensata y práctica Lucía, estaba dando un giro radical a su vida. Creo que papá estaría orgulloso, dije finalmente, tomando su mano sobre la mesa. De las dos, asintió ella. Por fin estamos haciendo lo que queremos, no lo que se espera de nosotras. El proyecto del taller avanzó rápidamente durante el verano, con Lucía gestionando presupuestos y contratistas. La reforma del local de la calle Caballeros tomó forma en tiempo récord. Las viejas máquinas de carpintería se vendieron a un anticuario, las paredes se limpiaron y encalaron, el suelo de madera se restauró revelando un hermoso roble que había permanecido oculto bajo años de polvo y descuido. Mientras tanto, yo viajaba constantemente entre Valencia y Barcelona, cerrando asuntos en mi antiguo estudio y preparando mi regreso definitivo. Carlos, mi novio, aceptó la situación con una mezcla de resignación y comprensión.
Nuestra relación, ya tensa desde hacía meses, no sobrevivió a la distancia y a mis nuevas prioridades. Nos despedimos sin drama, con la certeza de que ambos seguíamos caminos que, sencillamente, ya no se cruzaban. Una tarde de julio, mientras supervisaba la instalación del sistema de iluminación en el taller, recibí una llamada de un número desconocido. «¿María Torres? Soy Elena Ferrer, de Galería Tema. Estoy llamando por la exposición que estaba organizando con su padre». Mi corazón dio un vuelco. Había encontrado los documentos que papá mencionaba en su carta, pero no me había atrevido a contactar con la galería. Parecía demasiado irreal, demasiado póstumo. «Sí, tengo los papeles», respondí, intentando que no se notara mi nerviosismo. «Mi padre falleció hace unos meses. Lo sé, y lo siento mucho», dijo Elena con sincera empatía. Antonio era un hombre extraordinario. Insistió tanto en mostrarme su trabajo. Estaba tan orgulloso. Nunca mencionó que fuera su hija. Esa revelación me dejó sin aliento. ¿Papá había presentado mi obra sin usar nuestra relación familiar como carta de presentación? ¿Había querido que mi trabajo se juzgara por sus propios méritos? La fecha prevista es octubre, como acordamos con él, continuó Elena, pero entenderíamos perfectamente si prefiere posponerla. No, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Octubre está bien. Será una forma de honrar su memoria. Cuando colgué, me quedé mirando los grandes ventanales del taller, ahora limpios y luminosos. La luz de la tarde bañaba el espacio vacío que pronto llenaría con mis lienzos, mis pinturas, mis sueños y los de papá. Mamá también estaba cambiando. Con el dinero de la venta y sus ahorros de toda una vida, decidió hacer ese viaje con el que papá y ella habían soñado. Primero Italia, luego Francia, después quién sabía. Se compró una cámara nueva y empezó a tomar clases de fotografía en el Centro Cultural del barrio. Siempre me gustó la fotografía, me confesó mientras la ayudaba a hacer la maleta para su primer viaje. Pero tu padre decía que era un gasto innecesario. Con los años dejé de insistir. ¿Cuántas cosas dejasteis de hacer por la tienda?, pregunté, doblando cuidadosamente sus blusas. Mamá reflexionó un momento. Muchas, pero también hicimos muchas gracias a ella. La vida es así, María. Siempre renuncias a algo para obtener otra cosa. Lo importante es no arrepentirse de las decisiones tomadas. ¿Tú te arrepientes de algo? No pude evitar la pregunta, aunque temía la respuesta. Me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los míos, ahora más serenos tras el duelo. De no haber intervenido antes entre tu padre y tú, respondió con honestidad. Sabía lo que le pasaba, lo que realmente sentía. Debía haber sido el puente, no permitir que os alejarais tanto. Quise decirle que no era su culpa, que el orgullo de papá y el mío eran dos fuerzas demasiado poderosas para que ella pudiera contenerlas, pero en el fondo sabía que tenía razón. A veces, un mediador, una palabra amable en el momento adecuado, puede cambiar el curso de una historia familiar. Agosto trajo consigo un descubrimiento inesperado. Estaba limpiando el desván de la casa familiar, decidiendo qué conservar y qué donar ahora que mamá planeaba mudarse a un piso más pequeño, cuando encontré una caja de metal oxidada en el fondo de un armario. Dentro había decenas de fotografías antiguas que nunca había visto. Mi abuelo Ricardo de joven, con un rostro sorprendentemente parecido al de papá. Mi abuela Pilar, a quien apenas recordaba, posando con un elegante vestido de los años 50. Y para mi sorpresa, varias fotos de un hombre joven pintando en lo que parecía un parque. Le di la vuelta a una de ellas y leí la inscripción con caligrafía desconocida. Antonio en Viveros, verano de 1969. Mi padre. Un año antes de renunciar a su sueño artístico. Tenía el pelo más largo de lo que jamás le había visto, y una expresión de concentración absoluta mientras trabajaba en un lienzo que la foto no mostraba completamente. Pero lo que más me impactó fue su postura, la forma en que sostenía el pincel, exactamente igual a como yo lo hacía. Un gesto aprendido e inscrito en el cuerpo, transmitido sin saberlo a través de los genes, o quizás del simple acto de observar. Llevé las fotos a mamá, que las miró con una sonrisa nostálgica. Tu abuela Pilar las guardó, explicó. Tu abuelo no sabía que Antonio seguía pintando después de prometerte hacerse cargo del negocio. Lo hacía a escondidas, en el parque,
los domingos por la tarde. Decía que iba a jugar al dominó con amigos. ¿Y luego? ¿Cuándo dejó de pintar del todo? Mamá suspiró. Cuando nos casamos, dijo que ya era hora de dejar las tonterías y centrarse en lo que importaba. La tienda, formar una familia, ya sabes cómo era. Sí, sabía cómo era, o creía saberlo. Pero cada descubrimiento, cada conversación desde su muerte, me revelaba nuevas facetas de aquel hombre que había sido mi padre. Como un retrato que se va completando pincelada a pincelada, su imagen se volvía más compleja, más humana. El taller quedó terminado a finales de agosto. Era un espacio amplio y luminoso, con zonas diferenciadas para pintar, almacenar material y exponer obras en proceso. En la entrada, Lucía había insistido en colocar un pequeño letrero de madera tallada: Taller Torres. Debajo, en letras más pequeñas: fundado por Antonio Torres, 2022. ¿No te parece exagerado?, pregunté cuando lo vi. Técnicamente, él solo compró el local. Técnicamente nada de esto existiría sin él, respondió Lucía con firmeza. Es justo que su nombre esté aquí. El día de la inauguración, una pequeña fiesta privada antes de la apertura oficial, mamá llegó con un paquete envuelto en papel de seda. Encontré esto entre las cosas de tu padre, dijo, extendiéndomelo. Creo que querría que lo tuvieras aquí. Era un cuadro pequeño, apenas mayor que un libro, pintado al óleo con trazos rápidos pero seguros. Mostraba la Albufera, el mismo paisaje que yo había pintado para él en el hospital, pero desde un ángulo diferente y con una luz distinta, más dorada, como de amanecer. En la esquina inferior derecha, una firma casi invisible: A.T. 1969. Es hermoso, murmuré, sintiendo el nudo en la garganta que últimamente me acompañaba cada vez que descubría algo nuevo sobre mi padre. Lo pintó el verano antes de que tu abuelo enfermara, explicó mamá. Siempre decía que era su mejor obra, aunque creo que nadie lo había visto hasta ahora, excepto yo. Esa noche, cuando todos se marcharon y me quedé sola en el taller, colgué el pequeño cuadro de mi padre en la pared junto a mi mesa de trabajo. No en un lugar destacado donde los visitantes pudieran verlo, sino en un rincón privado, íntimo, donde yo pudiera contemplarlo mientras trabajaba. La exposición en la Galería Tema se inauguró el primer viernes de octubre, coincidiendo con la primera ola de frío otoñal que barría Valencia. Había llovido durante todo el día, una de esas lluvias mediterráneas intensas pero breves que transforman las calles en ríos momentáneos y luego desaparecen, dejando el aire limpio y fragante. A las 7 de la tarde, cuando las puertas de la galería se abrieron para la inauguración, un cielo despejado y estrellado se extendía sobre la ciudad. Titulé la exposición Regreso, un nombre que contenía múltiples significados para mí: mi vuelta a Valencia, el reencuentro con mi familia, el retorno a mis raíces. Elena, la directora de la galería, había organizado todo con exquisito gusto. Mis cuadros, una mezcla de obras anteriores y nuevas piezas creadas específicamente para la ocasión, colgaban en las paredes blancas bajo una iluminación que resaltaba cada textura, cada matiz de color. Entre las obras nuevas, destacaba una serie titulada Conversaciones pendientes, inspirada en mi relación con papá. No eran retratos literales, sino paisajes urbanos de Valencia, donde aparecían figuras solitarias de espaldas, contemplando horizontes difusos. En el centro de la sala principal, había colocado mi pieza más personal, un díptico que mostraba la misma escena, un hombre pintando frente a la Albufera, en dos momentos distintos, con 50 años de diferencia. El primero, basado en la fotografía que había encontrado, representaba a mi padre joven. El segundo, a mí misma en la misma posición, con el mismo gesto, completando un círculo que abarcaba 2 generaciones. La galería se llenó rápidamente de gente, amigos de Barcelona que habían viajado para la ocasión, conocidos del mundo del arte valenciano, vecinos curiosos, antiguos clientes de la tienda que habían recibido invitación. Mamá, elegante con un vestido azul que no le había visto antes, recibía felicitaciones como si la exposición fuera suya, con ese orgullo maternal que nunca había podido expresar abiertamente. Lucía se movía entre los invitados como pez en el agua, explicando detalles técnicos de los cuadros que había aprendido durante nuestras conversaciones en el taller. Su entusiasmo era contagioso,
Hablaba de mis obras con una pasión que yo misma no habría podido igualar. «Es impresionante cómo captas la luz de Valencia», le dijo a un grupo de asistentes, señalando uno de mis paisajes urbanos. «Esa luminosidad especial que tenemos aquí, entre dorada y plateada. María dice que es distinta a cualquier otra ciudad donde ha pintado». Me conmovía verla así, tan integrada en este mundo que siempre había sido exclusivamente mío. En poco tiempo, mi hermana había pasado de ser una extraña, con quien compartía apellido, a convertirse en mi aliada más cercana, mi puente con esta ciudad a la que estaba aprendiendo a regresar. Entre los invitados, reconocí algunas caras del barrio. Doña Amparo, la panadera que nos daba barras calientes cuando íbamos a comprar de pequeñas. Manolo, el dueño del bar donde papá tomaba su café cada mañana. Incluso el señor Ferrer, el antiguo profesor de dibujo del instituto que había sido el primero en animarme a seguir una carrera artística. «Siempre supe que llegarías lejos», me dijo con su voz cascada por los años. «Se lo decía a tu padre cuando venía a las reuniones escolares». «Antonio, la niña tiene madera», le decía. Y él siempre gruñía algo incomprensible y cambiaba de tema. Sonreí ante el recuerdo. ¿Cuánto le había costado a papá aceptar aquel talento que veía en mí? Probablemente porque le recordaba demasiado a sus propios sueños abandonados. A mitad de la noche, Elena pidió silencio y pronunció unas palabras de agradecimiento. Mencionó la visión de Antonio Torres al presentarle mi trabajo, su insistencia en que Valencia necesitaba recuperar a una de sus artistas. «Esta exposición», concluyó, «es el resultado de una conversación entre dos generaciones, un diálogo que trasciende el tiempo y el silencio». Cuando terminó, me pidió que dijera algo. No había preparado ningún discurso. Nunca se me han dado bien las palabras, pero me encontré hablando con una claridad y una emoción que surgían directamente del corazón. «Hace un año», comencé, «no habría imaginado estar aquí. Valencia era un lugar al que creía que nunca volvería. Mi padre, una relación que daba por perdida». Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Lo que veis aquí esta noche no son solo cuadros, son puentes, entre el pasado y el presente, entre lo que somos y lo que pudimos ser, entre un padre y una hija que se parecían demasiado para entenderse». Vi a mamá secarse discretamente una lágrima. Lucía sonreía con los ojos brillantes. A su lado, Javier la abrazaba por los hombros en un gesto de apoyo silencioso. «Mi padre era un hombre de pocas palabras», continué, «pero al final encontró la forma de decirme todo lo que necesitaba escuchar. Esta exposición es para él, y para todos los que, como él, tuvieron que renunciar a sus sueños para que otros pudiéramos perseguir los nuestros». Las semanas siguientes a la inauguración fueron un torbellino de actividad. La exposición recibió críticas positivas en la prensa local, e incluso un periódico nacional publicó una reseña destacando la renovada visión del paisaje valenciano que ofrecían mis obras. Se vendieron varios cuadros, incluido el díptico central, que fue adquirido por un coleccionista para donarlo al pequeño Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. El taller comenzó a funcionar a pleno rendimiento. Además de mi propio trabajo, organicé talleres para niños los sábados por la mañana y clases para adultos 2 tardes a la semana. Lucía se encargaba de la gestión y gradualmente fue incorporando sus conocimientos de historia del arte para ofrecer pequeñas charlas antes de las sesiones prácticas. Una tarde de noviembre, mientras preparábamos el taller para una clase, Lucía me hizo una pregunta inesperada. «¿Crees que papá estaría orgulloso de lo que hemos hecho?». Me detuve, pincel en mano, y miré a mi alrededor. El espacio que él había comprado ahora bullía de vida y creatividad. Lienzos a medio terminar, paletas con manchas de colores, el aroma a óleo y trementina. En las paredes, junto a mis obras, habíamos colgado algunos dibujos de los alumnos más talentosos. En un rincón, protegido por un cristal, el pequeño paisaje de la Albufera pintado por papá en 1969. «Creo que estaría más que orgulloso», respondí finalmente. «Estaría en paz». Esa noche, cuando el último alumno se marchó y nos quedamos solas, Lucía sacó una botella de vino y 2 copas. «Quiero enseñarte algo», dijo, con cierto nerviosismo. Buscó en su bolso y extrajo un cuaderno de dibujo nuevo. «He estado practicando». Lo abrí con curiosidad. Las primeras páginas contenían esbozos tímidos pero prometedores.
Una taza de café, la vista desde su ventana, un autorretrato a medio terminar. No eran obras maestras, pero mostraban una sensibilidad genuina, un ojo atento a los detalles. Lucía, esto es increíble. ¿Cuándo empezaste? Después del funeral, confesó. Encontré algunos lápices en el despacho de papá y simplemente comencé. No sé si tengo talento, pero me hace sentir conectada con él y contigo. Pasamos el resto de la noche hablando de técnicas, de luz y sombra, de la diferencia entre ver y observar. Le mostré cómo sostener el lápiz para diferentes tipos de trazos, cómo capturar la esencia de un objeto con pocas líneas. Era extraño y maravilloso compartir con mi hermana algo que siempre había sido exclusivamente mío, descubrir que teníamos más en común de lo que jamás habíamos imaginado. Es curioso, dijo Lucía cuando ya era tarde y el vino se había acabado. Pasamos años intentando ser lo que papá quería que fuéramos, y al final, ambas hemos terminado siguiendo sus pasos, los que no dio, los que se obligó a abandonar. Tenía razón. Había una simetría poética en todo esto, como si la vida de papá no hubiera sido un camino truncado, sino uno que continuaba a través de nosotras, ramificándose en nuevas direcciones. La Navidad llegó con un frío inusual para Valencia. Mamá volvió de su viaje por Italia con regalos para todos y un bronceado que contrastaba con el clima invernal. Parecía más joven, más ligera, como si hubiera dejado atrás no solo el luto, sino también el peso de décadas de responsabilidades. Cenamos en la casa familiar, sentados alrededor de la mesa donde tantas nochebuenas habíamos compartido. Había un hueco evidente, una ausencia que ninguna conversación podía llenar completamente. Pero no era un vacío desolador, sino un espacio de memoria, como esos momentos de silencio en una composición musical que son tan importantes como las notas. Después de la cena, cuando Javier y Lucía se habían marchado y mamá se había retirado a descansar, me quedé un rato en el salón, contemplando el árbol de Navidad con sus luces parpadeantes. Sobre la chimenea, junto a las fotografías familiares de siempre, mamá había colocado una nueva, papá joven, de pie frente a un caballete en el parque de viveros. Sonreía a la cámara con una mezcla de timidez y orgullo, un pincel en la mano y el sol de Valencia iluminando su rostro. Me acerqué a la foto y la toqué suavemente, como si pudiera establecer contacto con aquel joven que nunca llegué a conocer, pero que, de alguna manera, vivía en mí. «Feliz Navidad, papá», susurré. «Estamos bien. Todos estamos bien». En enero, recibí una llamada de Barcelona. Era una galería importante que había visto mi exposición en Valencia y quería organizar algo similar para la primavera. La vieja María habría saltado de alegría ante esta oportunidad. La nueva María sintió una calma satisfecha, la certeza de estar exactamente donde debía estar. «Lo pensaré», respondí. «Pero en cualquier caso, tendría que ser después de mayo. Estoy dando clases aquí y no puedo dejar a mis alumnos a mitad de curso». Al colgar, me di cuenta de lo mucho que había cambiado en pocos meses. Valencia ya no era el lugar del que había huido, sino el lugar al que había elegido regresar. El conflicto con mi padre, que durante años había definido mi relación con esta ciudad, se había transformado en una reconciliación que iba más allá de nosotros dos. Esa tarde, en el taller, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, otro paisaje de la Albufera, pero esta vez con dos figuras diminutas pintando a orillas del lago, sentí una extraña certeza. Mi padre nunca había dejado realmente de pintar. Simplemente había encontrado un lienzo diferente. Nosotras, sus hijas. El futuro que construyó para que pudiéramos ser libres. Y ahora, cada pincelada que daba, cada clase que impartía, cada exposición que organizaba, era también un poco suya. Un diálogo continuo entre dos generaciones, un camino compartido a través del tiempo y el silencio.